Eh, Suelen ser sonidos que son de corta duración o que están compuestos por varios sonidos adentro de ese sonido, ¿no? En este caso, por varios armónicos, se dice. Después los temporales, o sea, cómo se mantienen, lo que estuvimos hablando en un largo reducido periodo de tiempo, es muy parecido a lo que estuvimos hablando anteriormente, lo que clasificamos recién. Después los estructurales, digamos, un sonido que por alguna razón quizás se identifica por sobre otros sonidos, puede ser porque sonaba más fuerte o porque es más grave que los demás o más agudo que los demás y de repente marca una, como que marca un lugar en ese momento en el que a partir de que aparece este sonido comienza a cambiar los eventos del espacio, ¿no? De la obra, por así decirlo. Después tenemos los dinámicos, que tenemos, por ejemplo, creyendos, decreyendos. ¿Qué es un creyendo? Un creyendo es Sí, sí, sí. el comienzo, digamos, de un sonido de manera eh, periódica que sube hasta un punto máximo y después se mantiene o decrece, o sea, el crecer y el decrecer de manera paulatina, ¿no? Creyendo y decreyendo. También acá entra lo que es el ataque, que ahora lo vamos a ver, que es o sin ataque. Acá vamos a ver, en este caso, cómo se compone, digamos, el envolvente acústico que se llama, en la física acústica más que nada, y en la psicoacústica, el ADSR, que es el ataque, el decaimiento, el sostenimiento y la relajación. Es básicamente un sonido, cualquier sonido está compuesto por estos cuatro componentes, que es el ataque, que es el punto máximo que va a llegar, digamos, y que de ahí va a ser un pequeño decaimiento, se va a sostener un periodo de tiempo y después se va a relajar, o sea, es cuando desaparece este sonido. Eso es lo que tiene todo sonido. Entonces, quizás a veces cuando escuchamos sonidos largos, podemos preguntarnos, mira, bueno, cuánto se sostiene en el tiempo, cómo es la relajación, si corta de manera abrupta o si se sostiene, hay un decreyendo que de golpe hace que quizás se mimetiza con otro sonido de una cualidad parecida, pero que aparece, digamos, sin un ataque y comienza con un creyendo paulatino que se sostiene más en el tiempo y de golpe tiene un decaimiento eh, más abrupto. Eh, Son cosas que nos ayudan quizás a describir los sucesos sonoros en un lugar, digamos, en la obra, en el registro, en lo que estemos analizando. Entonces, vamos a ver si podemos, eh, vamos a escuchar nuevamente este audio de Pinky Yada, del norte de Potosí, y vamos a ver si podemos describir con estas cualidades algunos de los eventos. Vamos a escuchar un ratito, unos 10 segundos, y vamos anotando de acuerdo a este grafiquito de ataque, decaimiento, sostenimiento, relajación, más o menos qué es lo que van escuchando y los tipos de alturas. Y lo vamos compartiendo. ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo? ¿Algo que les quedó en duda? Hola Juan, ¿qué tal? Yo tengo ¿Qué una tal? pregunta. Mm, Sí, Si podrías volver a explicar esto de la decaimiento y relajación. sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos esto, pensalo en cualquier sonido, inclusive en una onda, bueno, no, vamos a pensar otro ejemplo. A ver, un sonido cualquiera, por ejemplo, mi voz.
oh, ese sonido. Ese sonido tuvo un ataque fuerte o un ataque más bien no fuerte, digamos, que no tuvo como que no... No se sostuvo. Exacto, no es que no se sostuvo, sino que no arrancó de una manera como repentina, sino que, por ejemplo, el ataque puede ser esto. ¡Oh! Eso es una manera abrupta de comenzar. Es algo que se diferencia. Y más que nada en un contexto en el que hay un silencio de fondo y hay algo que aparece de golpe. Pero podemos notar que ese ¡oh! Tiene después como una especie tiene como una especie de decaimiento del sonido y que termina con un poquito de eco que queda, que es como lo que quedó de este, digamos, de este ataque principal. Entonces no es lo mismo que yo haga... "Oh". ¿Qué pasó ahí? No hubo un ataque al principio como que se define más, digamos. Eso sería principalmente el ataque. No sé si se entendió. Sí, sí, está bien. Perfecto. Después, el decaimiento es como la manera en la que este sonido, digamos, eh, no se mantiene en ese "oh" de arriba, sino que genera como una especie eh, una especie de descenso para después sostenerse, ¿no? Eh, realiza como una especie de serpenteo, por así decirlo, para después sostenerse y que paulatinamente va desapareciendo. Es como que hay que imaginárselo un poco eh, como, como que hace, digamos, una montañita, ¿no? Esto que arranca y que va bajando después despacio, digamos. O sea, este sostenido quizás no se puede percibir, sino más bien es que va desapareciendo paulatinamente. ¿Se logró entender un poco más? Sí, Juan, sí, está bien. Gracias. Bien. Eh, bueno, ¿les parece entonces que vamos a escuchar un poquito de la pinquillada del video que habíamos escuchado ya en una de las actividades? Y vamos a prestar atención un poco a los eventos que van apareciendo. Pensando en esto que estuvimos hablando, para después un poco clasificarlos con estas ideas. ¿Les parece? ¿Me escuchan? Sí, Sí se escucha. Perfecto. Sí, Genial. sí, te Vamos a escuchamos. escuchar Muy bien. entonces. Sí, perfecto. Genial. Bien, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué tipo de sonidos pueden escuchar, digamos, según su altura? ¿Hay sonidos agudos, sonidos graves, medio agudos, medio graves, ambos? ¿Qué pueden decir de lo que van escuchando? Yo pienso que ambos. Ambos, ¿no? sí, es interesante que hay un sonido más grave, que es el que utilizan los danzantes para agachar la cabeza. O sea, cuando Bien, entra ese buenísimo. sonido, ellos agachan la cabeza. Exacto. Y podríamos pensar que ese sonido grave en el que agachan la cabeza, entonces el cuerpo que acompaña ese sonido, piensan que quizás es necesario acompañarlo con ese gesto para que pueda salir ese sonido. ¿Qué les parece cuando lo miran? A ver, lo miramos un ratito más.
Prestemos atención entonces a este sonido grave. Vos decís el instrumento más grande, ¿no? Este Sí, instrumento más grande y que agachan la cabeza para poder realizarlo. Y entonces podemos pensar que hay un gesto, una gestualidad en este intento de sacar ese sonido para quizás de alguna manera también, digamos, diferenciarse del resto. Vamos a escucharlo un poquito de vuelta. Bien. Bueno, hay claramente una gestualidad en todos, en verdad. Y vemos bien que tienen distintos tamaños los instrumentos. Hola, hola, ¿me escuchan? sí. Sí. Bien. Bueno, tienen distintos tamaños. Las gestualidades son parecidas, digamos, también tiene que ver con una cuestión coreográfica. Pero es verdad que los sonidos graves son mucho más difíciles de realizar que los sonidos agudos. Este tipo de danza, bueno, es alma pinquillo, también le dicen pinquillus. Eh, Se toca más que nada en el norte de Potosí, para la época del Día de las Almas o de los Difuntos, también se dice Día de los Muertos, Día de Todos Santos. Y se toca en esta época de lluvia. No se toca en otra época. Y la verdad que como que lo mantienen, son muy arraigados a tocarlo en su época, digamos, en este momento, porque hay toda una cuestión que tiene que ver con sus creencias de tocarlo en ese momento, para el Día de las Almas. ¿Por qué? Vieron que hay unos sonidos que también se identifican, que realizan con una especie de vibración en el tiempo. ¿Los llegaron a escuchar esos sonidos que vibran? Que quedan como un... Hola, hola. Sí, sí, se nota esa vibración. Bien. Esos sonidos se llaman sonidos tara, como de llorado, el sonido llorado. Eh, y tiene que ver un poco con esta época y del Día de los Difuntos. Eh, y es muy interesante, digamos, después para analizar toda la parte acústica de esos instrumentos que en una posición específica, y no todos los instrumentos realizan ese sonido, ¿no? Pero siempre hay como una cadencia. Vamos a hablar de la palabra cadencia cuando todos los instrumentos terminan en un punto, como en un punto común, que es que hay una prolongación en el tiempo, o sea, es sonidos más largos que se mantienen, y que también hay como, digamos, hay un ataque, o sea, como que se pierde de alguna manera ese ataque, porque arranca de manera paulatina. Vamos a escucharlo, esa partecita del ataque que les digo. Entonces ahí es cuando aparece este sonido que se llama tara. Y eso es propio de estos tipos de instrumentos, de pinquillos. También aparece el sonido tara en otros instrumentos como pueden ser las tarcas. Quizás algunas conocen ese instrumento y
Y el resto, bueno, los vamos a ir descubriendo. Pero vamos a escuchar entonces este sonido. Ahí. Y se ve claramente cómo hay una cadencia también con el cuerpo, con la gestualidad, para después arrancar de nuevo. Y también hay como una gestualidad en ese arrancar de nuevo, o sea, en este, digamos, es súper cíclico, se va realizando nuevamente esa melodía, se repite, con distintas variaciones quizás, que son complicadas de visualizar, de escuchar, pero que están. Pero bueno, escuchamos entonces este sonido, que es como de alguna manera un final en esta práctica. Ahí. Entonces, voy a dejar de compartir un poquito. Ahí estamos. Bien. ¿Lo pudieron llegar a escuchar, ese sonido Tara? Sí, se escucha y se bien. repite varias veces también, sí. Es como cíclico, ¿no? Es como que marca, podríamos hablar que es como una especie de sonido estructural también, ¿no? Que marca, digamos, como un final y un nuevo comienzo. Incluso se detienen un poco. O Claro, dan pasos más despacio, como que se detiene un poquito y vuelven otra vez. Exacto, sí, perfecto. ¿Qué otras observaciones? Lo siento como una manera de tomar impulso nuevamente, ¿no? Como que baja para remontar. Exacto. Buenísimo, buenísimo. ¿Quién más? Algo que también noté era que algo como percusión o en este caso como que marcaba el ritmo también eran los pasos. O sea, los golpes de los pasos también marcaban, o bueno, formaban parte de la canción en este caso. Entonces acá está entrando un nuevo elemento. Hasta ahora estábamos hablando únicamente de los instrumentos, de los pinquillos, ¿no? Y ahora entraron los pasos, como de alguna manera algo que lleva el ritmo quizás. Y esos pasos entonces, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan con los pinquillos? El pinquillo va respetando, digamos, se apoya en esos pasos, como que marca cada paso que van haciendo. Se escucha con... ¿Llegaron a percibir eso? ¿Hay una relación entonces entre el cuerpo, esos pasos y digamos, y la ejecución de los instrumentos? Sí, hay como una articulación, ¿no? Entre ambos elementos. Sí, exactamente. Claro, o sea, definitivamente el músico siempre va a utilizar su cuerpo para poder expresar, entonces el ritmo va a estar, es inherente, ¿no? Siempre va a estar ahí. Sí. Exactamente. Y ahora, ¿pudieron llegar a identificar sonidos agudos? ¿Qué hacían estos sonidos agudos? ¿Aparecen todo el tiempo? ¿Aparecen en lugares específicos? ¿Están todo el tiempo? Yo pienso que como las melodías son repetitivas, porque vuelve a darse y vuelve a darse y vuelve a darse, entonces hay momentos en que esa pinquillada suena por momentos agudita y luego se va juntando con el sonido grave, ¿no? Y va subiendo tanta, y va bajando y sube y baja. Bien. ¿Qué otras observaciones? Está buenísimo lo que decís, Gisela. Muy interesante. ¿Qué otras observaciones hay en cuanto a las apariciones de estos sonidos agudos? ¿Les parece que escuchemos? A ver, sí, Leticia. Hay en ciertos momentos también en que las mujeres cantan un poco y es como que la voz aguda también y se parece un poco a los agudos de los pinquillos y
no sé, tienen cierta relación. Claro, hay un juego entre las voces agudas, que no por casualidad, digamos, son agudas, y entre estos otros sonidos de los pinquillos. Hay un juego constante, como una especie de contrapunto incluso, como de pregunta y respuesta. ¿Les parece que escuchemos un poquito más estos sonidos? Digamos, vamos a escuchar un fragmento prestando atención únicamente a los sonidos agudos. ¿Les parece? Buenísimo. Bien, ahí escuchamos, por ejemplo, como que van de alguna manera realizando como patrones, ¿no? No aparecen todo el tiempo, y cuando aparecen, como que realizan rítmicas, patrones rítmicos parecidos que se prolongan, digamos. Vamos a escucharlo de vuelta. Bien. ¿Qué me cuentan de eso? ¿Escucharon esos? Puede que haya unos patrones que se van cumpliendo, digamos, a lo largo de que va pasando la música. Estos... Como que hay alguna especie de rol, ¿no? Entre los sonidos más agudos y los sonidos graves. Quizás los graves son de un soporte, como de soporte, y que se prolongan más en el tiempo. Y estos sonidos agudos tienen como apariciones, como de, es un toque, obviamente es un toque contestado. Acá los intérpretes no están tocando todo el tiempo, los pinquillos es de pregunta y respuesta. Tenés distintas clases de instrumentos. Tenés, por ejemplo, los más grandes, se les dice mamas, y después tenés, por ejemplo, los intermedios que se llaman, se les dice de distintas maneras, los malas, y después los más chicos se llaman los chilis, que son los más aguditos. Entonces ahí tenemos como tres clases de instrumentos, ¿no? Graves, medios y agudos, y que realizan distintas funciones. Algo muy interesante es que tienen como, cada instrumento tiene notas prohibidas para realizar, ¿no? Los instrumentos grandes, por ejemplo, hay toques que no están permitidos hacer. Por más de que los puedan hacer en ese instrumento, no tienen permitido realizarlos, ¿no? Porque le corresponde a otro instrumento, como puede ser el más agudo. Entonces es muy interesante ese juego melódico, que es como que digamos, para cada altura hay sonidos permitidos y sonidos que no están permitidos, que no se tienen que realizar. Y ahí tenés ese juego de voces, esa especie de contrapuntos, de contrapunteos que se realizan, y ese intercambio constante. Entonces por eso tenemos los instrumentos agudos que solemos escucharlos en las mismas notas, los graves igual, y en las mismas como apariciones, digamos, realizando los mismos tipos de ritmos también. Por ejemplo, los agudos con el ta, ta. Y bueno, y después la cadencia que la hacen todos, el... Es muy interesante, la verdad,
este juego rítmico. Lo pudieron llegar a notar. Se puede ver más que nada con el soplido de los intérpretes. O sea, vemos cómo van inflando los cachetes o cuando toman aire para tocar y se puede notar un poco ese toque contestado. ¿Lo pudieron llegar a observar? ¿Qué les parece? Sí, hay como un diseño claro en toda la melodía, ¿no? Bien. Sí, Juan, y como tú dices, ¿no? Parece que hubiera un diálogo, ¿no? Una respuesta, uno hace algo y el otro responde y eso crea un patrón. Sí. Exacto. Para mí pareciera que estuvieran hablando a través de la música y ahora que estaba analizando lo que nos estabas explicando a través de los sonidos graves y agudos, puedo pensar que es como si fueran las voces de las personas. De repente los sonidos agudos pueden representar la voz de la mujer y los graves la voz del varón. No, no lo dicen con palabras, pero lo están haciendo a través de la música. Bueno, y hay también como hay investigaciones también acerca de eso, de las voces agudas representan un poco el rol de la mujer, el rol también del hombre. En los haikus, por ejemplo, pasa parecido con Arca Ira, que tiene un poco que ver también con eso, el rol del hombre y el rol de la mujer, y como esa dualidad. Es muy interesante. ¿Qué más pudieron percibir? A mí me parece que es como una textura de agudos y graves donde hay como un diálogo de colores también. O sea, del matiz, de la textura del color en esta complementariedad, ¿no? Se me imagina como la complementariedad de los colores, por ejemplo, o los naranjos con los azules, en fríos y cálidos. Eso, me parece. Vos hablas de los colores en base a los sonidos agudos y graves, a esa Sí. aparición de Sí, estos. sí. Bien. Okay. Y esa complementariedad de toque contestado que se van de alguna manera como potenciando, ¿no? En el fondo se me imagina como la vibración, porque la vibración también es color, ¿no? Entonces, por ahí. Bien. Plástica. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, y esa vibración, aprendemos entonces que le dicen, por ejemplo, el sonido tara, ¿no? Ese sonido llorado. Qué increíble, ¿no? Cómo uno puede captar, digamos, cómo puede analizar una obra quizás sin estar en el lugar y le puede parecer una cosa y después, a partir de quizás como eh, otras pequeñas informaciones sobre qué significa quizás un sonido específico, cómo puede cambiar la dimensión y el contexto de todo eso, ¿no? Del saber, por ejemplo, que es una música que únicamente se toca en una época, épocas de lluvia, para el Día de las Almas, y que hay un sonido que se llama Tara y que significa que, bueno, que es un sonido llorado. Es interesante, la verdad, cómo puede cambiar, cómo va cambiando la percepción de todo eso. Y eso es un poco lo que sucede bueno, es lo que sucede con las escuchas. Es el proceso de la escucha, en el que uno escucha de una manera quizás más, quizás al principio más abstraída, uno siempre trata de escuchar, para arrancar, con la información que posee. O sea, los múltiples días de información que tenemos, uno los trata de aplicar, los aplica involuntariamente para poder analizar algo y para poder, siempre tratamos de contextualizarlo acorde a lo que sabemos, ¿no? Y entonces a medida que nos vamos adentrando, vamos recibiendo nuevos datos que los vamos convirtiendo en información y que después esa información la podemos internalizar
digamos, y aplicar. Y eso es lo que pasa con los trabajos de campo y con la escucha en general siempre, ¿no? Quizás este trabajo que realizamos de escucha es un poco para saber, para interiorizarnos de cómo, digamos, cómo se realiza quizás al momento de aprender un nuevo lenguaje o algo, una nueva música, de qué manera nos aferramos, qué herramientas podemos utilizar acorde a lo que tenemos previamente para poder aprender ese nuevo lenguaje, ¿no? Siempre que nos adentramos en una música nueva que es sumamente distinta, lo primero que vamos a hacer es aferrarnos a lo que ya tenemos, a lo que aprendimos previamente, ¿no? Y es muy interesante ese proceso de aprendizaje, cómo uno arranca con una escucha quizás más pasiva y cómo uno va focalizando y aprendiendo a focalizar en el andar. Y en el momento que te querés acordar ya estás totalmente sumergido y no te acordás cómo aprendiste todo eso, ¿no? Es un poco eso el ejercicio de la escucha, de estas maneras, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar un poco. Tenemos aquí la escucha como arte. Entonces, un poco en base al texto que teníamos en la semana 1, está esta pregunta que es muy interesante. ¿Todo lo que escuchamos es arte? ¿Todos los ruidos son musicales? ¿Qué piensan al respecto? ¿Quién quisiera opinar acerca de esta pregunta? ¿Todo lo que escuchamos es arte? ¿Todos los ruidos musicales? ¿Todos los ruidos son musicales? ¿Lo podemos, digamos, expresar en arte? Por ejemplo, estoy escuchando ahora un camión que pasa, unos pajaritos que se pararon en un árbol afuera y están cantando. Entonces eso, ¿es música? ¿Es arte? ¿Quién quisiera opinar, reflexionar acerca de eso? Para mí no. No todo lo que escuchamos es arte. Hay sonidos extraños, hay ruidos que nos pueden mortificar, ¿no? Como se le llama la contaminación ambiental a muchos ruidos que nos pueden perturbar cuando salimos a la calle. Y creo que para considerar que es arte, tendría que haber todo un trabajo de armonía. Me pongo a pensar en el sonido de los pájaros. Ellos tienen unos cánticos armoniosos, como si hubiesen estado en un coro, un gran coro, ¿no? A mí me encantan todas las mañanas cuando escucho el sonido de los pajaritos. Pero, bueno, eso es aparte, ¿no? Aparte a los ruidos que nosotros escuchamos en el diario vivir, y son simplemente sonidos que de pronto los vamos escuchando, nos encontramos en el camino, o que nosotros también sin querer los producimos, como cuando se nos cae un lapicero, se cae una pelota, en fin, ¿no? No todo es arte. Bien. Para mí. Perfecto. ¿Verónica? Sí, yo creo que todo puede ser arte. O sea, esa pelota que se cae, ese lapicero, ese ruido que puede ser perturbador. O sea, el arte puede y debe ser perturbador para mí, según yo. Y creo que puede volverse arte un ruido o un sonido dependiendo de la intención o el sentido que uno le da a ese momento de escucharlo, a ese momento de sacarlo de su contexto o de comunicarlo a otra persona, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio de presentación que hemos hecho, yo he escogido como sonidos de alrededor mío, y lo que he hecho es escoger 10 o, no, fue un poco más, fue casi un minuto
fue como un marco, como extraer un momento del tiempo y he elegido ese para compartir. Entonces, claro, no es arte, no va a ir a un museo, pero sí es una, digamos, he querido comunicar algo con ese momento, ¿no? Entonces ya creo que a Claro. partir de ahí podemos empezar a hablar, no sé si de arte con palabras, con letras mayúsculas, pero sí una manifestación expresa, ¿no? Adrede Bien, también, de selección. perfecto. ¿Esperanza? Y yo creo que también tiene que ver con la forma como apreciamos, si de alguna manera ciertos sonidos nos dicen algo. Por ejemplo, yo crecí en una ciudad donde había talleres de ferrocarril y toda la ciudad despertábamos con los silbatos de los trenes. Pasó mucho tiempo, yo dejé de oír el silbato del tren, me vine a un lugar donde no había trenes y un día fui al Museo del Tren en otra ciudad y los ojos se me llenaron de lágrimas en cuanto oí el sonido del silbato del tren, que además es muy agudo, muy largo así, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas porque pues tenía un significado importante para mí, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con los significados que le asignamos a estos sonidos cotidianos, que a lo mejor para unos puede tener un sentido negativo, pero a lo mejor para otras personas puede tener un sentido positivo, ¿no? Y sentir en esos sonidos, sentir belleza, ¿no? Encontrar belleza Exacto, dentro de esos sonidos, ¿no? exacto. Y todo podría referirse incluso a esta cuestión del contexto. El contexto sonoro, el contexto en el que está este sonido. Esas percepciones, las percepciones que tenemos de los sonidos, digamos, lo que nosotros percibimos quizás como algo tenebroso, eh, en otra cultura, en otro lugar, podría no serlo. Incluso así lo es, ¿no? Quizás el símbolo, qué sé yo, de un sonido de una tormenta, mirándolo desde un lugar más quizás occidentalizado, puede ser como algo de, uy, qué miedo, una tormenta, eh, es algo peligroso, pero quizás para otra cultura eh, simboliza otras cosas, simboliza fertilidad, simboliza que es la lluvia, que es algo que regenera, puede simbolizar muchísimas cosas. Sucede con los colores, el color blanco, en algunos lugares es símbolo de quizás de pureza, en otros es símbolo de muerte. Sucede así también con todo, ¿no? Con los sonidos, con los colores. Y un poco entonces podríamos pensar que todo lo que nos rodea, todos los sonidos, sí, claramente en lo cotidiano no es arte, pero al momento en el que uno los contextualiza, los agarrás, los pones en una cajita, los organizás de alguna manera, vos ahí ya tenés algo, tenés una pieza. Te guste o no te guste es una cosa, pero ahí ya tenés una pieza sonora, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el ejemplo que nos pone, por ejemplo, en la universidad, que es de, no sé si lo conocen al compositor John Cage, es famoso por una obra que hizo del silencio que se llama 4 minutos 33 segundos, que él entra al escenario, se sienta enfrente de un piano por 4 minutos y 33 segundos y no hace nada, se queda en silencio. Y tiene una partitura arriba del piano. Él entra, se presenta, lo aplauden y se queda sentado 4 minutos 33 segundos con un reloj, mirando el reloj. Termina, se levanta, saluda, todos le aplauden y se va. Bueno, esa fue su obra. Y la obra fue con el silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo usó ahí el silencio como material? Pero al mismo tiempo podemos llegar a suponer que todo lo que pasaba alrededor, quizás la gente se reía porque no sabía lo que sucedía, todo eso entra quizás adentro del contexto de obra, de pieza o de lo que fuere. Está organizado en un tiempo determinado, o sea, con un principio y con un final. Y entra todo ahí. Y tenemos una obra.
¿no? Interesante, para pensarlo. Así que, bueno, vamos a ir con esta otra partecita. Entonces, la palabra clave de todo esto es contexto. Es el contexto. ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos con eso? Es la abstracción de algo cotidiano, quizás, puesto en otro lugar. Bueno, tenemos esto de las distintas maneras de captar sonidos. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ir a esta piecita. Tengo que compartir de nuevo porque si no, no lo van a poder escuchar. Vamos a escuchar una grabación que realicé en un viaje. No les voy a decir todavía qué es, pero quiero que lo escuchen y después me comentan. Así que vamos a ir. ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, sí se oye. Sí, se escucha. Perfecto, excelente. Bueno, vamos. Cerremos los ojos y escuchemos 2 minutitos. Bien. ¿Pudieron escuchar? ¿Qué les pareció? ¿Qué cosas fueron apareciendo? A ver, comenten un poco. A mí lo que me llama siempre la atención en este tipo de estribillos es esta cadencia que da, esta onda que te lleva siempre al trance, ¿no? Es un elemento que siempre está pendiente ahí, siempre está haciendo este movimiento de onda. Esto repetitivo. Es repetitivo, pero te lleva
hacia adentro, ¿no? Tratando siempre de, en alguna manera, pienso yo, de rematar hacia adentro. De tanto se hace repetitivo que es como un mantra, ¿no? Te lleva hacia adentro. Si ya lo empieza uno a Bien, oír, hace el ejercicio, cerrar los ojos, etcétera, ya vas cayendo en tus propios sonidos internos, ¿no? Entonces, sí es, genial. ajá, ¿Y qué más o menos tipo de como el anterior. sonidos? Genial. ¿Qué tipo de sonidos pudiste identificar? Uy, yo me identifico ¿Sonidos mucho con el, agudos, ajá, sí, graves? de todo, ahí hay una pletora de Bien, absolutamente todo. Sin embargo, yo siento el eje del tambor, como que fuera el que apretara todo, no sé, es cuestión bien, personal, pienso, pero me identifico mucho con el tambor, de hecho, pero sí bien, creo que este es el que amarra todo lo demás, ¿no? bien. ¿Y el contexto? ¿Qué me dices del Eh, contexto? El contexto ese está en un, digamos, lo que escucharon, ¿está en un estudio de grabación? ¿O Eso iba a decir, está en dónde? justamente. Bien. A ver, Catalina. Sí, que justamente iba a decir eso, que como pues es solo sonoro, ¿cierto? Sin la imagen, en este caso el ejercicio, de una sugiere muchas personas, porque entran mucho, un espacio abierto, ¿cierto? Donde el sonido, y fue muy interesante, me dio como una imagen un poco como cuando los ríos van y cuando ya se unen los tambores, ta, 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 confluyen como en el mar, como que si se conectaran los sonidos y vuelven y se abren en brazos, como una cosa muy, muy en movimiento que Sí, vuelve y se esto, conecta, vuelve y se abre, claro, súper. lo que decía Ariel de esta ida y vuelta, de esta noción de Sí, esta idea de cíclico, de que vuelve, y se repite, encuentran. hay una Sí, cadencia, ¿no? De todo el instrumento que quizás en un momento están como que los sentís desparramados, que uno está haciendo una cosa, otro está haciendo otra, dentro de una Ujú. lógica, pero que de golpe confluyen todos en como en un mismo ritmo, en un mismo sonido, ¿no? En y se algo imagina parecido. uno los cuerpos en movimiento también, más que quietos o sentados, tal Mm. vez estilo tarima, más tal vez como en un espacio, tal vez en movimiento, caminando mientras tocan. Bueno, le queda a uno esas imágenes. Genial. ¿Y qué me dicen de lo que no es digamos, escucharon voces, sonidos de otras cosas que no fuera de los instrumentos netamente? Y al final se escuchan unas voces. Bien. Juan, Sí. a ver, Hola, Claudia. no sé si te voy a perjudicar o te voy a ayudar, ¿ya? Pero bueno, esta música es muy, muy, muy del lugar donde vivo, ¿no? Y De dónde eres? de Bolivia, de Oruro, Ah, buenísimo. la parte del altiplano, ¿no? Y Genial. bueno, yo te puedo contar un poco dónde se toca la música en la ciudad, La ¿ya? monseñada. Sí, tarqueadas, monseñadas. Genial. Nosotros tenemos el carnaval de Oruro, que es más o menos famoso, ¿no? Pero el carnaval está siempre en febrero, al principio, a medio, a final de febrero. Exacto. Y bueno, un poco es el carnaval es música de todo Bolivia, de todos los grupos, de muchos grupos, ¿no? Están los tobas, están los negros, están morenadas, diabladas y todo eso. ¿No? Y un poco para contrarrestar esta fiesta que tiene que ver con las culturas, pero es más citadina, eh, Ujú. hace ya más o menos 30 años ha empezado los grupos indígenas a tocar en este carnaval, pero no tocan exactamente ese día, sino 2 días antes. Y todos Exacto. los grupos vienen del campo, ¿no? Todos. Y es así, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche pasan bailando por las calles principales, ¿no? Y ese sonidito del fondo es justamente el público, ¿no? Las voces Sí, que se escuchan son el exacto. público, ¿no? Sí, y bueno, lo tocan, el carnaval es una fiesta de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento, de la fertilidad, la ticanchada llamamos, ¿no? Que Ujú. cuando salen las flores, cuando ya empieza el verano y ya se ven frutos y es un agradecimiento a la Pachamama, ¿no? Buenísimo. Y contame, bueno, en este caso, por ejemplo, es una monseñada que se tocó en la fiesta para la Virgen del Carmen y se tocó en julio.
Se tocó en julio y la tocó con esto. Es muy interesante lo que decís de las comunidades, digamos, que vienen del campo y que se van a vivir a las ciudades, en muchos casos, y que en las ciudades, digamos, se organizan, se siguen juntando entre las comunidades y se organizan para después tocar en las distintas fechas festivas, tanto en sus pueblos como en las ciudades y en estos desfiles, en estas fiestas grandes que se hacen. En este caso es la comunidad Tambucusi del provincia de La Paz, departamento de La Paz, provincia de La Arecaja, Sí, municipio de Combaya. sí, porque La Paz bueno, justo la fiesta del Carmen es el aniversario de La Paz, ¿no? En julio. Exacto. El 16 de julio es aniversario de La Paz. Y toda esta zona es altiplánica. Potosí, Oruro, La Paz es una zona altiplánica y las comunidades pertenecen a todos estos grupos, ¿no? Bueno, en realidad, en un principio, estas comunidades tocaban, como tú dijiste, la música tiene épocas, ¿no? Es para la época de los muertos, la época de la lluvia, la época de seca, etcétera, ¿no? Así es. Ahora, cuando tú los ves en la ciudad ya no está tan relacionada a ese calendario, digamos, agrícola, ¿no? Así es. Sino que justamente es una como resistencia, una contraposición a lo citadino, ¿no? Porque siempre, bueno, antes siempre se creía, ¿no? Que lo citadino, bien formal, de corbata y todo lo demás, y donde no entra el indio, ¿no? Y si vas a entrar, tienes que transformarte, ¿no? Tienes que ponerte vestido, terno, cortarte el cabello y entrar a la ciudad. O sea, son espacios, ¿no? Entonces ya muchísimos años ya que hay una resistencia, ¿no? Y dicen, no, o sea, los espacios también son el país es de todos, o sea, el espacio también es de los campesinos. Entonces, y el folclore y la música y las expresiones artísticas y todo eso, somos nosotros, somos originarios de aquí, o sea, es más, los otros han venido foráneos aquí y esto es nuestro territorio. Entonces han empezado a ver estas entradas de carnaval o estas entradas días antes de la fiesta principal, ¿no? Entonces son 2 o 3 días antes que es como que entran a la ciudad, incluso entran, es bien interesante porque vienen incluso con sus animales, ¿no? Con llamas y alpacas, y bueno, están ahí por la calle principal, ¿no? Entonces, fácilmente puedes ver que suben a las llamas al taxi o las llamas bajan del taxi, ¿no? Es como un apropiarse del lugar de la ciudad, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, entonces, digamos, pensando en este registro que escuchamos, entonces lo metemos en un contexto festivo, pero en un lugar abierto, digamos, ¿no? Es una grabación en un lugar afuera, digamos, y que intervienen otros factores, como son las voces, como pueden ser aplausos, sonidos de bocinas y otras cosas. Es buenísima gracias por tus observaciones, Claudia, muy interesante, la verdad. Siempre es buenísimo que seas de Oruro y que te adentres y nos cuentes desde ahí, ¿no? Todo este mundo. Gracias, Juan. Gracias. Así que, bueno, ahora vamos a... Patricia. A ver si está... Sí, Juan, dime, ¿qué pasa? Buenísimo. Sí, Aquí es estoy. posible... Genial. ¿Es posible dividirnos en grupos? Claro. Genial. Bueno, ¿Cuántos equipos quieres hacer? A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 9. 11 son 3, 6, 9. Sí, en 3 equipos. Muy bien. ¿Quieres plantear la dinámica primero y después Sí. los divido? Perfecto. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Voy a pasar un link. Aquí.
Ahí está el link. Díganme si les llegó a todas, a todos. Sí, está aquí en el chat. Sí, ya lo Bien, vi. buenísimo. Nada más lo copian. También Astrid, bueno, si alguien tiene que salir, pueden copiar el link. ¿O ya lo tenían en el módulo? No, ¿verdad? Es otro. No, es otro link. Acá vamos a encontrar, voy a compartir la pantalla antes. Distintos audios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Memoria, Fe y Territorio, Semana Santa en San Ignacio de Mojos. Oración Catuxpan, rezando por la noche, y tenemos como pequeñas descripciones en cada audio. Bueno, estos son paisajes sonoros, sonomontajes de distintos episodios, de distintos contextos, de festivos, de cuestiones concretas, ¿no? Entonces, quisiera que se van a reunir, digamos, ahora vamos a dividir por grupos y quisiera que puedan escuchar 2 minutos de esos audios y entre los del equipo poder captar los distintos acontecimientos que se van presentando, digamos, ¿no? Tratar de separarlos y decir, bueno, acá tenemos este sonido, este otro sonido, y vamos diciendo, bueno, qué tipo de sonido es, de tipo agudo, cómo se permanece en el tiempo, es largo, es corto, el tipo de quizás de ataque que conlleva, por ejemplo, si arranca, digamos, de manera paulatina o de manera abrupta, todo lo que puedan, y también piensen en el contexto en donde va sucediendo todo esto. Y nos encontramos en 10 minutos, Bien. más o menos. Acaba de ¿Les salir parece? Astrid. Entonces son 3 Bien. equipos, ¿verdad? Sí. 3 equipos. Van a ser de 3 más o menos. Sí. Así que, bueno, nos dividimos y vamos captando, digamos, estos distintos aspectos del sonido. Y